Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México en la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ojalá nos marque para construir de manera conjunta la hoja de ruta en la información 5518-7760. Ingeniero, en el cambio de guardia de mis amigos ingenieros, un saludo para ambos, y al colega Mejía en la coordinación, y al actor de la noticia que es usted, querida audiencia del 760 del Cuadrante. Como es una costumbre, el presidente López Obrador, el 79 en la historia de México, expuso en la mañanera algunas ideas de acciones de gobierno, celebró los resultados del índice de medición multidimensional de la pobreza 2022, presentado por Coneval. Señaló que las personas en situación de pobreza en México pasaron de ser 57.7 a 46.8 millones entre 2020 y 2022, lo que representa una disminución de 8.9 millones. Así lo expresó. Ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos los van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Se sujetó a los resultados de Coneval el Ejecutivo Federal. Las estadísticas a nivel estatal indican que Chiapas es la entidad con la mayor proporción de su población en pobreza extrema. Es la que concentra el mayor número de personas en esa condición, 28.2% de habitantes, que equivalen a 1.69 millones de personas, uno y medio, dejémoslo así, en cifras cerradas. Eso frente a un panorama en Chiapas donde hay caciques con enormes predios de hasta 1,000 hectáreas en la zona maderera, en la frontera con Oaxaca, que devastaron la región, acabaron con las selvas chiapanecas, y ahí es la gran contradicción. Le siguen Guerrero y Oaxaca como las entidades con mayor porcentaje de población en pobreza extrema. En un planteamiento al presidente sobre la alta aceptación que tiene en El Salvador su homólogo Nayib Bukele, quien ha logrado una reacción importante de la delincuencia con el encarcelamiento total de pandilleros y delincuentes, López Obrador evitó entrar en polémica y dijo que eran contextos diferentes. En el mismo escenario, advirtió que tiene una lista negra de varias actitudes deshonestas de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego que los sancionaron por violencia política en razón de género. Tiene razón el Ejecutivo, hay uno de ellos que está inmerso en lavado de dinero, pero sigue ahí. Sí, ingeniero, dice el ingeniero, corrobore. Claro que sí, ingeniero. Corroboro. Vamos a ver, magistrado, pero síganme, audiencia, en el Google, si tienen la posibilidad de hacerlo, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acusado de lavado de dinero, así, en este momento, y ahí saldrá el nombre. José Luis Vargas, ¿de qué es acusado el magistrado? Vamos rápidamente, haciendo una pequeña paréntesis en esta información. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al magistrado José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito. A ver, si lo leen, por favor, audiencia, secunden al reportero servidor. José Luis Vargas, quien fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo fue removido de su cargo, también enfrenta denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sigue siendo magistrado a la fecha. Fue removido como magistrado presidente. Sus 5 similares decidieron removerlo y por una decisión nula. La decisión ocurrió cuando la Fiscalía General de la República reabrió una investigación contra José Luis Vargas. A ver, ¿dónde? Ahí está. En su momento, el extitular de la Unidad de Inteligencia presentó una denuncia contra Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito por 30 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra el magistrado. La Unidad de Inteligencia impugnó la resolución contra José Luis Vargas, presentó otra denuncia contra 6 personas, 2 físicas y 30 morales. La esposa del magistrado es Mónica Bauer, ejecutiva de PepsiCo en Estados Unidos. Pues nada más para que vean que en ese sentido el Ejecutivo Federal tiene razón y habrá que investigarlos. Lamentó el asesinato de Milagros, una mujer que fue apuñalada en León, Guanajuato, el pasado jueves. El crimen quedó grabado en videos de cámaras de seguridad. Dijo que se castigará al responsable, como lo expuso el presidente. Lo escuchamos. También yo lo lamento muchísimo. Estamos buscando que estas cosas no sucedan y, si suceden, lamentablemente, asegurar que no hay impunidad, que se castiga. Acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida en un bar. Creo que ya informó el gobierno de la ciudad. Sí, informó de que al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Eso ocurrió en el Estado de México, entiendo, y después el cuerpo del empresario fue depositado en otro lugar. El gobernador Diego Sinue aseguró que el asesinato a puñaladas de Milagros Monserrat no quedará impune y llamó a la población a brindar información que ayude a detener al responsable de tan cobarde crimen. También pidió a la sociedad brindar cualquier información que ayude a la ubicación del hombre que apuñaló a Milagros Monserrat y que se dirigía a su trabajo cuando fue atacada. Un salvaje ahí, un energúmeno. La canciller Alicia Bárcena informó que el gobierno del presidente López Obrador desarrolla un sistema para rastrear de manera digital precursores químicos empleados para elaborar fentanilo en puertos costeros y cruceros fronterizos. Junto con el secretario de Estado Anthony Blinken, anunciaron la creación de un grupo de trabajo para tratar de retirar la barrera de boyas con sierras que Texas ha instalado para frenar a los migrantes en el río Bravo. El Frente Amplio por México realizó su primer foro para conocer las propuestas de sus 4 aspirantes presidenciales. Coincidieron en que se debe defender la Constitución, la separación de poderes, reducir la violencia, mejorar los sistemas de salud y educación, mantener los programas sociales, crear un gobierno de coalición y transitar hacia la reconciliación nacional. Santiago Krill dijo que en el gobierno actual no se respeta la Constitución ni la división de poderes. Beatriz Paredes alertó que es necesario reformar el poder porque si no, esta tendencia centralista y autoritaria de los mexicanos se va a repetir. Enrique de la Madrid argumentó tener un gobierno de coalición será el siguiente paso que le toca alcanzar al sistema político mexicano, mientras Xóchitl Gálvez lamentó que existan presuntas amenazas contra el juez que le amparó tras revelarse la información fiscal de su empresa. Mario Delgado, el dirigente de Morena, informó que en el lapso del 19 de junio al 6 de agosto, las corcholatas reportan gastos por 8.878.613 pesos en sus giras y asambleas en busca de la candidatura del partido Guinda a la presidencia. Un juez federal concedió una suspensión provisional a Jorge Winkler, exfiscal de Veracruz, para que en una nueva audiencia se defina si puede llevar su proceso en libertad por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro. Ese Winkler también fue el fiscal de Yunes, buscó permanecer en el encargo, Cuitláhuac García lo removió y ahí es presa del litigio judicial. El Congreso local de Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte con la que busca declarar inválida la detención del fiscal del Estado, Uriel Carmona. Señalan que la orden de aprehensión en contra del fiscal afectó la independencia del poder legislativo del Estado. Aguascalientes será referencia mundial a partir de la realización del primer Foro Agroalimentario Internacional del 12 al 14 de septiembre y tendrá como países invitados a Italia y Estados Unidos, líderes globales en desarrollo agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. La gobernadora Jiménez destacó que el evento tiene como objetivo mostrar a México y al mundo la capacidad productiva y comercial de esa entidad. Un juez federal frenó temporalmente la distribución de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación en Chihuahua. Lo anterior luego de conceder una suspensión a favor de Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Movimiento Ciudadano. Otra vez se reportó la falla de un elevador, disculpen la ironía, en la Clínica 21 del IMSS en Monterrey, donde 5 mujeres quedaron atrapadas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México, para hoy se pronostica un día caluroso, pero con lluvias fuertes en la capital, desde las 13 horas secundadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, con vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Cuídense, donde hay árboles antiguos vetustos, hay que tener cuidado cuando sucede esto. Son las 12:10, en la vía telefónica se encuentra nuestra editora cultural, la maestra Susana Mesa. Maestra, qué gusto saludarla y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, maestro Lamont. Reciba un cordial saludo para usted y para todos los amigos que nos escuchan en este día. Hoy en Veranearte nos vestimos de vikingos y sin escalas visitaremos la península escandinava, la cual se encuentra al noreste de Europa, entre el mar Báltico y el mar de Noruega. Esta península es la más larga de Europa y está conformada principalmente por Noruega, Suecia y Finlandia. Las fronteras entre los tres países están marcadas por la cadena de los Alpes escandinavos, que son una cordillera montañosa que se extiende a lo largo de la costa oeste de la península. Noruega, cuya capital y ciudad más poblada es Oslo, tiene numerosos valles de origen glaciar y fiordos. Los fiordos son una estrecha entrada de mar que se forma cuando el agua se congela, así que los bloques de hielo crean fracturas en las rocas, formando un valle sumergido en forma de una U. Otra belleza natural en Noruega son las auroras boreales, que es un fenómeno de luminiscencia en el cielo nocturno y apreciable en lugares cercanos al polo norte y al polo sur de la Tierra. Este fenómeno de colores neones tridimensionales se da por las alteraciones en la magnetosfera de la Tierra a causa de los vientos solares. Pero una buena forma de ver este fenómeno es acompañado de música, y quién mejor que Edvard Grieg, un compositor y pianista noruego, para deleitarnos con sus obras como Peer Gynt y su concierto para piano, que además de poético tiene muchos temas y canciones folclóricas noruegas. Por eso, Edvard Grieg es uno de los autores de música más importantes del Reino de Noruega. Seguimos con Suecia, cuya época vikinga abarca desde el siglo VIII hasta el IX. Los vikingos no solo venían de Suecia, sino también de otros pueblos nórdicos de Escandinavia. Los vikingos eran extraordinarios navegantes. Al parecer, se orientaban por la dirección del viento a través de la niebla marina. Sus barcos eran construidos de madera, impermeabilizados con musgo y contenían varias piezas de metal y piedra, permitiendo con ello navegar largas distancias a diferentes profundidades. Además, se ayudaban de unos cristales minerales que refractaban la luz solar, dando una orientación parecida a una brújula. Por eso se cree que alcanzaron a cruzar el Océano Atlántico, arribando posiblemente al norte de Canadá, llegando hacia América mucho antes de lo que lo hiciera Cristóbal Colón siglos después. Pero volviendo a Suecia, cuya capital es Estocolmo, cuenta con construcciones importantes como la Catedral de San Nicolás, que data del siglo XIII, y tenemos el Museo Nobel, donde se celebran los famosos premios Nobel cada año. Suecia es pionero en innovación y tecnología, no solo desde la época de los vikingos, sino también actualmente. Ejemplos de ello son la creación del cinturón de seguridad, el GPS y el ultrasonido como diagnóstico médico. Concluimos con Finlandia, tierra del escritor Mika Waltari, cuya obra literaria Sinuhe el egipcio es quizás la más famosa, pero también importante es el compositor finés Jan Sibelius, quien llevó a las salas de concierto obras con un gran sentido nacionalista finlandés, como la suite Karelia o su sinfonía Finlandia, además de obras inspiradas en la mitología finesa, como la llamada El Cisne de Tounela, inspirado en el libro del Kalevala. El Kalevala es un compendio de leyendas, poemas y versos finlandeses que han pasado de generación en generación de manera tradicional, sin olvidar el nombre de Lemminkäinen, que Lemminkäinen es el nombre del héroe del folclore finlandés por excelencia y quien vivirá muchas aventuras. Así que entre fiordos, vikingos y Lemminkäinen regresamos a cabina, donde con Noruega, Suecia y Finlandia surgió este Veranearte a la escandinava.
Gracias por su atención. Son las 12:14. Entre otras cosas, en la presentación, en la información particularmente de la megalópolis, los programas para el bienestar en la Ciudad de México, destaca el análisis realizado por distintas dependencias a nivel nacional. 8.9 millones de personas salieron de la pobreza, como lo dijo el presidente López Obrador. En los programas resaltan la pensión de adulto mayor, la beca de personas con discapacidad, la beca Benito Juárez y bienestar para las niñas y niños y el programa Jóvenes Construyendo Futuro. Los motociclistas que circulen en calles de la ciudad deberán portar cascos con certificados de seguridad y nunca más 3 o 4 en una motoneta de manera conjunta, una familia y sin cascos, hombre, y hasta el bebé en el volante, ¿no? Eso es pero del folclore pasa al peligro y lamentablemente pérdidas de vidas. Los motociclistas que circulen en calles capitalinas deberán portar cascos con certificados de seguridad. El titular de Movilidad, Andrés Layú, anunció modificaciones al reglamento de tránsito, entre ellas que los cascos deben tener armazón, relleno, amortiguador y de confort, sistema de retención, visor y certificado de seguridad. Pilotos y acompañantes tienen que usar también los cascos. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que el caso de Íñigo Arenas Sainz es lamentable, pero no significa una amenaza para la seguridad de quienes visitan Polanco o el Antro República, de donde salió el empresario con rumbo a otro bar en el Estado de México donde perdió la vida. Para ofrecer un servicio seguro y de calidad, se realiza la revisión anual del Cablebús Línea 1, la cual permanecerá cerrada hasta el 20 de agosto. En apoyo a usuarios, las unidades de RTP ofrecerán servicio gratuito en el circuito Indios Verdes, Cuautepec. 12:16. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:19. Qué gusto platicar hoy con Fausto Guerrero, ex trabajador de Mexicana de Aviación y líder de la Asociación de Jubilados de Trabajadores y Ex Trabajadores de la Línea Aérea. Le agradezco, Fausto Guerrero, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a tu público, con mucho gusto, a tus órdenes. Bueno, quisiera invitarlo a responder a 3 grandes temas que la audiencia nos ha planteado en los últimos días, antes de que nos tomara la llamada. Nos pregunta Jovita García, ella es de Catepec, respecto al inicio de operaciones de Mexicana. Cuando inicia formalmente, ya se anunció, pero quisiera que lo pudiera recordar de nueva cuenta, don Fausto. Sí, con mucho gusto. El señor presidente el día de ayer en la mañanera comunicó que el inicio de operaciones sería a principios de diciembre, que incluso ya van a empezar con la venta de boletos, ya van a empezar a comercializar boletos. Ellos consideran que van a empezar con 10 aviones. Que serán arrendados. Sí, serán arrendados. Ese es un tema normal en las empresas. Por poner un ejemplo, Mexicana de Aviación, cuando se da la quiebra, los únicos aviones que teníamos propios eran 9 aviones. Los más de 100 aviones del cual consistía la flota eran aviones rentados. Entonces, este es un tema muy común en las aerolíneas. Entonces, la flota oficial de Mexicana de Aviación, recapitulando, don Fausto Guerrero, fueron 9 aviones y digamos que 91 eran rentados. Es correcto. Fue por ello que cuando se da la quiebra, lo único que nos quedó como parte de los bienes de Mexicana, la masa de Mexicana, eran 9 aviones. Y bueno, aviones que se comercializaron en su momento, ¿no? Pero entonces, insisto, no es un tema que alarme el tema de la renta de los aviones. Es muy común, insisto, en las empresas, en las aerolíneas. Ahora, Reina Cova de Nesa, a doña Reina Cova, histórica audiencia aquí en el 760, nos pregunta respecto a dice, a ver, déjeme ver, son las rutas y costos, que cómo y por qué serán, y si serán las rutas y costos más económicos del país, las de Mexicana, de la nueva Mexicana de Aviación. Sí, establece el señor presidente el día de ayer que la aerolínea van a ser como una aerolínea de bajo costo, y ellos, el estudio les arroja que podrán dar tarifas
entre 18 a 20% menor al que está en el mercado en este momento. Entonces, bueno, se pronostica una buena opción para el público mexicano y extranjero que deseen viajar con la aerolínea. Jorge Gama, nos dice, soy economista del ITAM, si el bajo costo de Mexicana no llevaría posteriormente a la quiebra de la línea aérea gubernamental, porque esa fue la constante, dice nuestra audiencia, del ITAM en el caso de Aeroméxico y Mexicana, antes de su desincorporación, después la quiebra de Mexicana. ¿Qué respondería don Fausto Guerrero a este tema? Yo comentaría que el tema de la quiebra de las empresas es un tema un poco más profundo. Quedó comprobado que en el caso de Mexicana de Aviación, bueno, pues la quiebra se derivó a una ingeniería financiera perfectamente encaminada a la quiebra de la propia empresa. Ahora bien, respecto al tema de los costos, pues yo creo que no nos debiéramos de preocupar, porque al ser una aerolínea del Estado, no precisamente tiene que ser una aerolínea en donde pondere el beneficio económico para la empresa o para el inversionista. Lo que argumentaron el día de ayer es que estaban en la posibilidad de dar mejores precios, porque uno, como lo comento, pues no es una aerolínea que va a ser un negocio como si fuera un particular, y es importante que se encuentre el punto de equilibrio para que no suceda lo que con muchas empresas del Estado, en donde se empieza a tener que subsidiar por parte del erario público. Entonces, al no considerarse como ese negocio, no se requiere de esa rentabilidad que cualquier particular que invierte su dinero requeriría como esa plusvalía o ganancias, pues esto le permite a la aerolínea del Estado, sin comprometer sus finanzas, sin comprometer el tema de la propia viabilidad económica de la empresa, pues dar mejores precios. De nosotros hacia usted, ¿cómo piensa que la marca Mexicana pueda reconectar con los consumidores y volver a posicionarse en un mercado demasiado competitivo entre las aerolíneas? Pues mire, es importante mencionar que el estudio que se hizo para darle un valor a la marca es precisamente el tema del mercadotecnia. ¿Qué tanta presencia está en la mente de los consumidores de la marca? Y recordando, bueno, pues en el 2015 esta presencia arrojaba un valor comercial de $135 millones. Para el 2017 ya $75 millones. Y para este noviembre-diciembre de 2022 ya un valor de $20 millones. Y este valor va directamente relacionado con el tema del posicionamiento en la mente del consumidor. El estudio arroja que hoy, arrancando la empresa con la marca, prácticamente la empresa tiene asegurado el 11% de los consumidores, nada más por llamarse Mexicana de Aviación. Entonces, me parece que el negocio está asegurado, arrancar con éxito, y sobre todo, bueno, pues llevando una buena administración, me parece que está destinado al éxito esta marca. Y siendo una línea aérea del Estado, tal vez no se dé prioridad al tema del negocio, el valor de la marca, para recompensar ese tema que es el mercado, la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué mensaje podría enviar a la audiencia que será posiblemente su futuro consumidor? Pues mire, la verdad lo más importante es que la marca de Mexicana de Aviación, bueno, pues una de las primeras empresas a nivel nacional, la tercera más antigua en su momento a nivel mundial, y que fue una gran empresa, un gran nombre. Me parece que debe ser un llamativo para el público. Por otro lado, bueno, pues el tema de empezar a trabajar como aerolínea de bajo costo, pues también trae un plus para llamar a los consumidores a volar con Mexicana de Aviación. Me parece que tiene todo, la empresa tiene todo para salir adelante, y por supuesto, nada más imaginemos, en Estados Unidos, que era donde pues mayormente volaba Mexicana de Aviación,
que no se están considerando actualmente los vuelos, pero que en su momento quizás se consideren, pues tenemos un gran número de compatriotas, aquellos que se van a trabajar a los Estados Unidos y que hoy en día constantemente mandan remesas. Todos esos consumidores pertenecían a Mexicana de Aviación, estaciones como Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Fresno, en fin, teníamos un sinfín de consumidores. Estamos seguros porque hablamos con unas organizaciones allá en Estados Unidos, organizaciones de migrantes, Fuerza Migrante, y nos comentaban que teníamos asegurado el 80% del mercado, porque hoy en día en su mayoría están siendo atendidos por aerolíneas extranjeras. Entonces no tendrían el menor empacho, al contrario, muy contentos de ver a Mexicana, a una aerolínea mexicana que los vuelva a transportar a su país de origen, México. Además, no hay que olvidar, Mexicana pues se posicionó como un legado de identidad, de mexicanidad, incluso fue pionera, o me corrige, antes que Aeroméxico. Es correcto, o sea, nacimos oficialmente en 1921, entonces traemos toda una historia, traemos toda una imagen al público que esperamos que se pueda revivir nuevamente. Ahora, un tema, ya en estos temas finales, agradeciendo su disposición de tomar la llamada para nuestra audiencia aquí en Radio Cañón. Tal vez la operación de la aerolínea por parte de militares pudiera, pregunto, generar tensiones o rechazo de algunos sectores de la sociedad. Pues probablemente para algunas personas que no conozcan, pero déjeme decirle, ayer estuvimos los líderes de las 5 organizaciones, Sindicato de Pilotos, Sobrecargos, Empleados de Confianza y nosotros como jubilados. El secretario general del Sindicato de Pilotos, ASPA, él viene de una familia de militares, él prestó servicios para la milicia, se formó como piloto en la milicia, posteriormente decidió trabajar para la iniciativa privada, hoy en día es el secretario general de este sindicato, y quiero decirle que nosotros en Mexicana de Aviación tuvimos muchos compañeros pilotos que se formaron en la Fuerza Aérea Mexicana, es decir, no es un tema que para nosotros sea nuevo, o sea, tanto en Aeroméxico como Mexicana colaboran incluso actualmente, como bien le digo, pilotos que se formaron en la Fuerza Aérea Mexicana y que en su momento decidieron, pues dedicarse a la iniciativa privada. Así es que una invitación al público que hagan a un lado este tema, que son paradigmas, sobre todo, pues por el desconocimiento. Creo que tanto militares como civiles, los pilotos son, así como todos los trabajadores, son muy profesionales en su trabajo. Finalmente, agradeciendo su disposición de tomar esta llamada telefónica para la audiencia. Usted sabe, siempre existen riesgos en el tema de resucitar una marca quebrada, no por los trabajadores, no por los pilotos o ustedes o los trabajadores de tierra, más bien por la corrupción del empresario que la manejó, pero están dispuestos a asumir esos retos y en el corto plazo granjearse de la confianza de nosotros los consumidores. Es un hecho, yo creo que es un tema de dar la oportunidad a esta nueva administración, a esta nueva forma de administrar. Creo que tenemos que romper con ciertos paradigmas. Mucha gente me preguntaba, oiga, pero ¿la va a administrar la Sedena? Bueno, pues yo les quiero comentar que Mexicana fue administrada por la iniciativa privada, Gastón Azcárraga y el Grupo Posadas, y en 4 años llevaron a nuestra empresa a la quiebra. Entonces, tenemos que dar un voto de confianza y, por supuesto, siempre actuar de manera positiva, porque esto va en favor de los mexicanos y de México. ¿Algún comentario que desee agregar? Agradeciendo el tiempo que dispuso don Fausto Guerrero, colaborador de Mexicana de Aviación, líder de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. Sí, con mucho gusto. Apreciamos el esfuerzo de este gobierno y el señor presidente por darle una salida más digna al tema de Mexicana, Trabajadores y Jubilados, misma que no encontramos con los gobiernos anteriores de Calderón y Peña Nieto. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a la Cuarta Transformación y, por supuesto, muchas gracias al pueblo de México, que próximamente va a ver volar a Mexicana y que esperamos que vuele
con esta empresa insignia de México. En 20 rutas, ¿verdad? Serán 20 rutas. 20 rutas, sí, así es. Gracias, don Fausto, por tomar la llamada. Buenas tardes para usted y nos sumamos a esa congratulación para las y los trabajadores jubilados y activos. Ahora activos. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a tu público. Buenas tardes. Son las 12:32. Esas son noticias que vale la pena mencionar. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:34. En otros temas, estamos enlazados con el director de Inversiones y Riesgos de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro. Él es el maestro Roberto Mendoza. Nos interesa, audiencia, conocer la importancia de ello, un Afore, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hay detrás de un buen retiro? Agradeciendo que tome en consideración este espacio de Radio Cañón 760 del Cuadrante, maestro Roberto Mendoza, al frente de Inversiones y Riesgos de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Federico? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Precisamente en el sentir de nuestra audiencia resalta este tema. ¿Cuál es la importancia de conocer mi Afore, su propósito, qué garantías ofrece cuando finalmente llega a su fin la edad productiva? Claro que sí, Federico. A ver, te cuento un poco. El Sistema de Ahorro para el Retiro en México, también conocido como el SAR, ofrece que a todos los trabajadores que automáticamente están en el sector formal, ya sea a través del IMSS o del ISSSTE, cuentan con una cuenta individual Afore, ¿no? La cuenta individual Afore realiza aportaciones periódicas, obligatorias, de forma tripartita, esto es decir, por parte del gobierno, del empleador o el patrón, y también por el trabajador, ¿no? Hoy en día el empleador coloca alrededor del 80% de las aportaciones que van hacia la cuenta individual, y gracias a la reforma de 2020, estas aportaciones patronales van a incrementarse de forma paulatina hasta llegar alrededor de el 95% de las aportaciones que se reciben, ¿no? ¿Hay un límite de edad para hacer uso del Afore, para la administración de un Afore, como el antiguo esquema del IMSS? No sé si me explique, maestro Roberto Mendoza, pero es más o menos el planteamiento. Sí, claro que sí. Mira, todas las personas pueden tener una cuenta Afore, ya sea como en este mecanismo que te decía que es obligatorio que una persona que está cotizando en el sector formal o que en algún momento cotizó tiene automáticamente una cuenta, pero también se puede abrir para aquellos trabajadores independientes y se pueden realizar aportaciones individuales que pueden complementar esto, así como también se pueden hacer aportaciones voluntarias que pueden incrementar el monto que realizan las aportaciones obligatorias que vienen marcadas por la ley del Seguro Social. No existe un límite de edad para realizar este tipo de aportaciones. Sin embargo, como lo establece la ley, es a partir de los 65 años, desde los 60, dependiendo si existe ya un tema en el que la persona ya no se encuentre trabajando, pero en los 65 ya automáticamente la persona se puede comenzar a realizar el proceso de retiro y jubilación con su respectivo Instituto de Seguridad Social, y con esto acceder a los recursos a través de algunos de los mecanismos dispuestos en la normativa, ¿no? Que puede ser a través de una pensión o a través de una renta vitalicia que contrate con alguna compañía que ofrezca este tipo de producto. Respecto a las comisiones que en ocasiones causan controversias, el cobro de comisiones del ahorro para el retiro, ¿qué nos advierte en ese sentido? Claro que sí, mira, creo que es muy importante lo que mencionas acerca de las comisiones. Lo que te podemos decir desde la asociación es que al final del día las administradoras son un negocio que tienen que tener equipos robustos, tienen que tener y cumplir también con una supervisión por parte de la CONSAR que es muy exhaustiva para mantener
en buenas manos los recursos, y todo esto se ve reflejado y realmente la comisión acaba siendo un porcentaje bastante menor si lo comparas, por ejemplo, con dos puntos importantes. En primer lugar, me gustaría mencionar los rendimientos, ¿no? Los rendimientos siempre están generándose. Por ejemplo, un dato muy importante para ti, para tu auditorio, es que actualmente el 50% de los recursos que están en las cuentas individuales de los trabajadores mexicanos, porque hay que recordar que ellos son los únicos dueños de los recursos, el 50% de esos recursos están ahí por razón de rendimientos. El otro 50% es lo que se ha ido contribuyendo tanto en aportaciones obligatorias como en aportaciones voluntarias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, comentar que se han realizado esfuerzos muy importantes por parte de las administradoras, por parte del gobierno, al punto en el que actualmente ya nos encontramos alineados con estándares internacionales en materia de comisiones. Es decir, no hay una autorregulación, sino esto es de manera consensuada con la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, el CONSAR. Ellas son las que regulan la operación de estas administradoras de fondos para el retiro. Es correcto. O sea, si bien los equipos de las administradoras son muy profesionales, esto va acompañado de una excelente regulación por parte de la CONSAR, ¿de acuerdo? Asimismo, existe, por ejemplo, la asociación que siempre estamos buscando promover mejores prácticas entre nuestros agremiados, de tal manera de acompañar y no solamente que puedan tener buenos rendimientos las administradoras y con esto hacer crecer las aportaciones y las bolsas de las cuentas individuales de los trabajadores mexicanos, sino sobre todo hacia entregar una mejor pensión, ¿no? Que es como el principal objetivo que tiene este sistema. También de la audiencia, él es Faustino Hernández, él es de la Benito Juárez, en Isabel la Católica, nos da su dirección. Me dice, pregúntale, nos dice, se dirige a nosotros, si alguien ya tiene una pensión y ya emprendió un negocio, ¿tiene algún beneficio a ahorrar en una Afore? Claro que sí, o sea, el gran beneficio de tener una cuenta Afore es que se tienen ciertas ventajas fiscales por estar ahorrando para el retiro. Algo muy importante es que se acerquen a tanto la CONSAR a través de la página Afore Web, ¿de acuerdo? Aquí les pueden dar información más precisa acerca de lo que es mejor para cada trabajador dependiendo la etapa de vida en la que está. Y también muy importante que se acerquen a la administradora donde tienen su cuenta individual, ¿no? Y esto lo pueden hacer también a través de Afore Web para ubicar en caso de que no se tenga ubicada la cuenta individual en qué administrador está. Si le preguntaran, esto es nuestro, ¿se ganan más intereses al invertir o ahorrar en un CETES que en una Afore? ¿Qué nos respondería? Yo te diría que históricamente los rendimientos de las administradoras han mostrado muy buenos, han resultado muy buenos resultados en comparativo con otros tipos de valores, como lo pueden ser los CETES o deuda gubernamental. Y esto sobre todo porque cuando tú estás invirtiendo a través, porque al final del día es lo que hacen los trabajadores, invertir a través de sus cuentas Afore, con el apoyo de equipos muy profesionales de las administradoras, lo que permite es acceder a portafolios diversificados que de otra manera no podría ser posible, y esto te permite que pues siempre tengas un respaldo hasta cierto punto gubernamental a través de invertir en productos como lo son los CETES, pero también te permite acercarte a otro tipo de inversiones que tienen rendimientos muchísimo más atractivos, sobre todo dentro de la coyuntura económica, ¿no? Quizá en estos momentos los CETES son una opción muy atractiva, sobre todo por la situación de tasas, la situación de la inflación. Sin embargo, en otros años, como tú bien sabes, los CETES y sus rendimientos no son tan atractivos, y entonces los rendimientos de las administradoras siempre buscan colocar los recursos donde se tenga más valor, tanto presente como futuro, dependiendo la edad y el perfil de riesgo de cada trabajador más adecuado. Esta es una pregunta importante para usted, maestro Roberto Mendoza, director de inversiones y riesgos de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORES.
en el sentido de la importancia que tiene el Afore para el retiro, y ya que existen 18.4 millones de cuentas sin localizar, es decir, no se sabe quién es su legítimo dueño. Muchas gracias por aceptar este punto, Federico. Mira, estas cuentas son cuentas que en algún momento una persona cotizó, se asignó la cuenta a alguna administradora porque el trabajador no hizo el procedimiento para escoger su propia Afore, o en algún momento trabajó durante algún par de años, dejó de trabajar y piensa que su cuenta ya se perdió, y entonces estas cuentas están inactivas o siguen estando activas, pero realmente no hay una persona asignada con un expediente dado de alta de manera completa con la administradora. Entonces, esto es la razón también por la que invito a los trabajadores y a toda tu audiencia que se acerquen al sistema, que ubiquen su cuenta Afore y que no piensen que si hace tiempo ustedes trabajaban en el sector formal o trabajaban y ahora ya no están trabajando, la cuenta se pierde, ¿no? Algo que es muy importante es recordarle a todo el auditorio que ellos son los dueños de los recursos de sus cuentas individuales. En caso de que algo llegara a pasarles, ellos pueden declarar beneficiarios y también siempre su familia puede llegar a tener, con un proceso de verificación un poco más complejo, tener accesos a los recursos que algún fallecido pudiera haber dejado dentro de la cuenta individual. Pero ellos son los únicos dueños, ¿vale? Estos derechos no caducan, es importante mencionarlo, y por eso es muy importante que las personas ubiquen en su cuenta Afore, ¿no? Y esto lo pueden hacer, como ya bien mencioné, a través de la página de internet Afore Web, o también lo pueden hacer a través de acercarse a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Mafore en la mayoría de ellas, a Mafore-MX en nuestra cuenta de Twitter. Ahora, Roberto Mendoza, director de inversiones, preguntarle, entonces, ante una posible pérdida de esa cuenta, a qué instancia debería dirigirse la audiencia, o si pudiera usted proveer algún número telefónico o la cuenta de Twitter para ese efecto? Yo creo que el primer punto de contacto debe de ser la página de internet Afore. Correcto. Afore Web, ¿de acuerdo? Ahí pueden, con su número de seguridad social o su CURP, pudieran encontrar la cuenta a través de la página de internet. También hay un número telefónico que puede servir para ello. Una vez que localicen en qué administrador está su cuenta individual, basta con que se pongan en contacto con alguno de los números telefónicos que tienen en sus páginas de internet las 10 administradoras que están en la industria. Finalmente, este es otro tema. Ciertamente, cuando se es joven, el dinero de la cuenta individual de la Afore se invierte, maestro, en activos de mayor riesgo que generan también un mayor porcentaje de rendimientos, pero a mayor de edad también se reduce el riesgo. Esto de acuerdo con los lineamientos que fija CONSAR, y también es menor la expectativa del interés que arroje la administración de una Afore. Sí, es correcto. Mira, desde 2019 el regulador, en conjunto con la asociación, tratando siempre de innovar y llevar a las mejores prácticas a la industria, de hecho fueron el primer país en la región, en Latinoamérica, en hacerlo para fondos de pensiones. Se implementó un nuevo esquema donde lo que se hace es, ya no se tienen distintos fondos donde la gente y sus recursos van cambiando, sino que se tiene una trayectoria de inversión muchísimo más suave y adecuada, que va cambiando de forma muy gradual los tipos de inversiones que se tienen o las que tienen acceso a cada uno de los cuentas. Esto tratando de capturar la mayor parte de los rendimientos a lo largo de toda la vida del trabajador. ¿Algún comentario que desea agregar, Roberto Mendoza? Y oiga, ¿y no sería demasiado insensato decirle que esas cuentas perdidas de las Afores se creara, pareciera ingenuo lo que le plantea a su servidor, un buró de remate de Afores, pues para gente que no logró hacerse de una como joven, y ya en los 50 o 60 ya sería demasiado tarde, o podría existir ese esquema, se pudiera plantear al Congreso, a la CONSAR? Ojalá haya elementos para responder a este planteamiento, ¿o es demasiado insensato?
Mira, yo como parte de la asociación no puedo comentar en este respecto. Lo que sí te puedo decir es que al día de hoy los trabajadores son los únicos dueños de sus cuentas individuales y de los recursos y tienen la disponibilidad de siempre declarar beneficiarios. ¿De acuerdo? Como un mensaje a tu audiencia, me gustaría invitarlos a, uno, que tengan muy claro dónde está ubicada su cuenta individual, que conozcan su saldo, que conozcan sus rendimientos, que se informen más acerca del sistema acercándose al mismo. Ese es un sistema que es por y para ellos. Y también los invito, como siempre, a realizar aportaciones individuales que les permita aprovechar los excelentes rendimientos que ofrece el sistema. Le agradezco su tiempo, director de Inversiones y Riesgos de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, y le vamos a seguir requiriendo cuando su tiempo le permita aquí en Radio Cañón 760. Muchísimas gracias, Federico. Un saludo a toda tu audiencia. Buenas tardes para usted, son las 12:49. Pues este es el mundo de las Afores que Radio Cañón comparte con usted en la elaboración de contenidos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:51. Por favor, amigas de la audiencia, no dejen pasar esta oportunidad. Iniciaron las jornadas de mastografías de tamizaje que son gratuitas. Esto es este mismo 11 de agosto. La jornada de salud se lleva a cabo en la Benito Juárez, dentro de la denominada Feria del Bienestar, en la calle de Bélgica, esquina con Avenida Emiliano Zapata, Colonia Portales, Escuela Eduardo Novoa. Feria del Bienestar, Coyoacán, en la tercera cerrada de Guayamilpas y Guayamilpas, Colonia Ampliación Candelaria, Deportivo Guayamilpas. Iztacalco, Avenida México 5191, en la Colonia Agrícola Pantitlán. En Ixtapalapa, Epigmenio González, entre Francisco Andrade y San Rafael de Atlisco, en el barrio de San Rafael. En Miguel Hidalgo, en Sor Juana Inés de la Cruz, número 234, entre Lauro Aguirre y Avenida de los Maestros, en la Colonia Agricultura. Y la Feria del Bienestar en Milpa Alta, en Avenida Miguel Hidalgo, esquina con Cajón Tlaloc, pueblo de San Pedro Actopan. ¿Cuáles son los requisitos? Realmente son mínimos. La mastografía ayuda a detectar el cáncer de mama oportunamente. Las medibuses destinadas principalmente a hombres y mujeres de 40 a 69 años o con factores de riesgo. Requisitos es la identificación del INE, ropa cómoda, de preferencia 2 piezas. Si toma de medicamentos no deberá suspenderlos. Se recomienda haber ingerido alimentos previamente, acudir con disponibilidad de tiempo y se sugiere baño previo, sin aplicar crema, desodorante, perfume ni talco en mamas y axilas, proporcionar datos verídicos y número telefónico donde se les pueda localizar. En caso de las mujeres, no estar embarazadas o con sospecha de embarazo. Hasta ahí esta información dentro de las jornadas de mastografías que están ya al alcance de todos. Estamos enlazados con la doctora Consuelo Hernández. Y se incrementa el COVID en las últimas 3 semanas, por lo tanto debemos reforzar el sistema inmune con vitamina C y zinc. Qué gusto saludar a la doctora Consuelo Hernández. Muy buenas tardes, le escuchamos aquí en Radio Cañón como nuestra editora médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues un gusto como siempre saludarte a ti y a todo tu auditorio, y pues sí, platicándoles un poco sobre el COVID. ¿Cómo, en qué forma puede nuestra audiencia, nosotros, el ingeniero y quienes le escuchamos, reforzar nuestro sistema inmune? ¿Y cómo es la ingesta de la vitamina C y zinc? ¿Cuáles son? Por favor, doctora. Así es, mira, pues una de las opciones que nosotros damos es la aplicación de terapias intravenosas. Aquí utilizamos un conjunto de vitamina C, zinc, magnesio, antioxidantes y minerales que nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune de manera inmediata. Otra opción sería suplementarlo vía oral. Esto no es tan potente, pero también nos puede ayudar. Ahora, para que el tiempo no supere a todos los potenciales diagnosticados en COVID, ojalá no sea el caso, ¿qué medidas extremas debemos tomar? Hay muchas información, alguna es fake, pero otra es en la que se reconoce que ya con las vacunas, con el cuadro de vacunas, doctora Consuelo Hernández, tal vez si fuera el caso,
se corre menos riesgo de muerte, pero también lo hay para la gente adulta mayor, aunque cuente con su cuadro de vacunación. Así es. Mira, ahorita el repunte que está dando esta variante se conoce como la GM5 y es derivada de Omicron. Como tal, ya hay menos casos de mortalidad, pero sí hay casos altos de infección. Entonces, en personas susceptibles como adultos mayores, personas con obesidad, diabetes o hipertensión, son los grupos de población más afectados. En todos ellos hacemos la recomendación de que en cuanto empiecen a tener síntomas, acudan a su médico. Entonces, ahí está el ABC que nos presenta la doctora Consuelo Hernández. ¿Alguna recomendación final para la audiencia que le escucha en Radio Cañón 760, doctora Consuelo Hernández? Sí, mira, pues recomendamos eso, ¿no? Una buena alimentación, suplementar todas estas vitaminas y minerales, y al primer síntoma, pues acudir con tu médico. Eso sería como lo más importante para evitar complicaciones. Gracias a nuestra editora, la doctora Consuelo Hernández, por esta intervención. Mejor fin de semana para usted, doctora. Claro que sí, y pues cualquier duda, ya saben que pueden contactarnos al 55 18 00 85 54, donde con gusto les resolveremos todas las dudas que tengan. Y también hacer mención que todas las personas que se comuniquen y digan que nos escucharon en tu programa van a tener el 25% de descuento en nuestros tratamientos. Entonces, con gusto los podemos atender. Muchas gracias por esta información adicional, doctora. Buenas tardes para usted. Son las 12:56. Entonces, hay que evitar, la prevención, como fue la invitación a ustedes para estas jornadas. La mastografía ayuda a detectar el cáncer de mama oportunamente. No dejen que pase inadvertida y sobre todo en su condición de gratuidad. Esto es por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y se establece prácticamente en la mayoría de las 16 demarcaciones en esta ciudad capital. Son las 12:57. Estar atentos a este fin de semana a los resultados de la visita que realizó la canciller Bárcena a Washington y el anuncio para detectar en puertos todo precursor del fentanilo como parte de ese acuerdo. 12:58. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Y al colega Mejía, a la coordinación de este espacio informativo, pero principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, en Radio Cañón 760. Buenas tardes y mejor fin de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.